Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 3 minutos. Y la noticia judicial del momento tiene que ver con la detención en cárcel de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Este es el momento en que agentes del CTI y la Policía Nacional hacen efectiva la captura del ex jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante su comparecencia a esta diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá. Catalina, la defensa de Bonilla solicita que sea una guarnición militar. De otro lado, en Cali, se entregó a las autoridades el exministro Luis Fernando Velasco, que tras 12 horas de audiencia y de compadecer virtualmente la diligencia. Sí, señor, se declaró inocente el exministro Velasco. De otro lado, Bonilla es señalado de coordinar la entrega de contratos por más de 90.000 millones de pesos a 6 congresistas y Velasco de querer otorgar un contrato por más de 35.000 millones de pesos al senador Julio Elías Chagüí. Precisamente el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se presentó en la cárcel de Villahermosa de Cali luego de finalizar la audiencia que adoptó la medida en su contra. Allá se encuentra Valentina Gallego. ¿Qué otros detalles se conocen, Valentina? Nicolás, televidentes, los detalles se resumen en la imagen que ustedes van a ver en pantalla. El momento exacto cuando se presentó el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la cárcel Villahermosa de Cali. Se conoce que se presentó a eso de las 11 de la noche, después de que finalizara la audiencia donde se adoptó la medida en su contra, pero que además en medio de la audiencia no aceptó los cargos y aseguró que él no sería un peligro para la sociedad. Por lo tanto, se negó frente a los delitos que se le acusan. También se conoce de manera preliminar que el IMPEC ahora deberá decidir en las próximas horas lo que va a suceder con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a dónde sería trasladado. Pues también se conoce que se presentó de manera voluntaria, lo que pone de manera oficial frente a las autoridades esta situación, y que él ahora deberá esperar a que se decida el IMPEC y las autoridades de aquí de la ciudad de Cali, de la cárcel Villahermosa, hacia dónde será trasladado. También se conoció que fue de manera voluntaria y que salió de su casa en el sur de la ciudad, donde se encontraba con su familia en horas de la noche en el barrio Pance, hasta este sector del norte de la ciudad, donde según se conoce, pues voluntariamente llegó hasta este punto, entró a la cárcel Villahermosa y se entregó a las autoridades. Sin embargo, en medio de la audiencia dijo que él había pasado por inocente y que no aceptaría los cargos. Pues en este momento y en las próximas horas se espera que se conozca la decisión hacia dónde sería trasladado el exministro del Interior. Sí, señora Valentina, y es que con la reciente decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel a estos exministros, a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco, ya son varios los exfuncionarios del actual gobierno que han sido salpicados en este escándalo, Nicolás. Catalina, empecemos por los detenidos hasta el momento. Tenemos a Olmedo López y a Sneider Pinilla como los delatores del entramado. Sandra Ortiz, ex consejera presidencial, señalada, abro comillas, como la mensajera o la persona que habría entregado los sobornos a Iván Name, quien fue presidente del Senado, y también detenido por este caso. Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Ambos excongresistas son investigados por recibir un millonario soborno, escuche esto, de 4.000 millones de pesos. Y ahora se suman los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco como supuestos cerebros de este entramado criminal, según la Fiscalía. Así lo relató la magistrada Aura Alexandra Rosero, el papel que tuvieron estos exministros en este entramado criminal. El acuerdo criminal se justificó internamente por sus partícipes bajo una lógica de gobernabilidad, en el entendido de que para asegurar la aprobación de proyectos, de créditos legislativos y públicos, decisiones estratégicas en el gobierno nacional, resultaba, entre comillas, necesario entregar contratación y recursos públicos a determinados parlamentarios a cambio de su voto o actuación funcional. Ahora veamos los congresistas implicados en este escándalo, los congresistas investigados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos a los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Vittar, y a los representantes a la Cámara Julián Peinado, Guadid Mansur y Karen Manrique, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Estos congresistas son señalados por la Corte Suprema de supuestamente pactar contratos por más de 90.000 millones de pesos a cambio de gestionar
créditos internacionales para la nación, Nicolás. Lo que se conoce como la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla señaló de participar en el plan para tratar de sobornar a los congresistas antes mencionados y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, salpicado por supuestamente ofrecer contratos a Julio Elías Chagui por cerca de 35.000 millones de pesos, quienes ya están detenidos. También ha sido mencionado el exministro Diego Guevara, a quien señalan de supuestamente gestionar sobornos. Escuchemos precisamente, Catalina, otro de los argumentos de la magistrada Aura Alexandra Rosero. Resulta constitucionalmente justificado, frente a la gravedad cualificada de los delitos imputados, su comisión desde posiciones de poder político e institucional. Y finalmente veamos a los prófugos de todo este escándalo. En primer lugar tenemos a Carlos Ramón González y César Manrique, ambos hombres de confianza del expresidente Gustavo Petro. En el caso de González, es exdirector del DAPRE y la Fiscalía lo señala de coordinar la supuesta entrega de sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortiz. Recordemos, un soborno de 3.000 millones de pesos. Catalina, y es que recientemente se le vio en una fiesta promovida por la Embajada Colombiana en Nicaragua y finalmente César Manrique, exdirector de Función Pública, salpicado supuestamente por recibir sobornos de 3.000 millones de pesos para direccionar de manera indebida un contrato. Escuchemos nuevamente a la magistrada. Esta circunstancia, lejos de ser meramente conjetural, refuerza el pronóstico de peligro para la comunidad en los términos del artículo 310. De igual manera, el despacho no puede pasar por alto que otras personas vinculadas al mismo entramado fáctico procesal, aun si ostentar la calidad de cabecillas, se encuentran actualmente privadas de la libertad, circunstancia objetiva puesta de presente por la Fiscalía y otros dos más prófugos de la justicia. Este dato no solo revela la complejidad estructural del caso, sino también la existencia de factores reales de desarticulación institucional y de persistencia del riesgo. Catalina, mire, en julio del 2024, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló con Noticias Caracol sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Nicolás, hoy, tras imponerse esta medida de aseguramiento en centro carcelario, presentamos un fragmento de esa entrevista en la que Ricardo Bonilla afirmó que todas sus actuaciones hicieron parte de sus funciones ministeriales. Ministro, quisiera que nos ayudara a entender, porque tanto Olmedo López como Sneider Pinilla no solamente hablaron ellos, entregaron chats, entregaron documentos, y quisiera como que nos ayudara y ayudar al país a entender a través de esta entrevista de Noticias Caracol y Blue Radio muchos de esos puntos. ¿Qué hace el ministro de Hacienda patinando proyectos? Eso no está en las funciones del Ministerio de Hacienda y ya vamos a desgranar, pero quiero su primera impresión de eso. ¿Qué hace usted como ministro de Hacienda, que tiene que estar pendiente de la economía, del déficit fiscal, de las cuentas de la nación, patinando proyectos para 3 municipios pequeños del país? El ministro de Hacienda no patina proyectos, Juan Roberto. Pero el ministro de Hacienda sí tiene que preguntarle a las entidades cómo es que están ejecutando los recursos cuando hay proyectos priorizados y viabilizados. Y porque en las discusiones del presupuesto, que usted conoce perfectamente cómo se dan, muchos talleres, en esos talleres siempre aparece un listado de proyectos que después van a preguntar ¿y dónde están? ¿Qué se está haciendo con ellos? El ministro de Hacienda sí puede preguntar en qué están los proyectos. Ministro, qué coincidencia que usted esté tan interesado en los proyectos de 3 pueblos, que precisamente son de feudos políticos de 6 congresistas que terminaron aprobándole en la Comisión de Crédito unos créditos al gobierno nacional en los que usted estaba absolutamente interesado justo en esa época. Ay, Juan Roberto, usted conoce perfectamente cómo funciona. Por eso le pregunto. Pues por eso mismo le pregunto. Y el presidente también ahora le pregunta de un trino del presidente donde habla de la función del Congreso y de esa relación con él. Es función de las comisiones económicas desarrollar todos los proyectos que tengan que ver con un tema económico. Y es función del ministro de Hacienda tener la relación directa con las comisiones económicas. Sneider dice, y lo dijo también de viva voz Ricardo, si usted me corregirá, dijo no. Ella decía, el ministro dice que por favor, urgente que tramiten esos créditos, esos contratos, esos proyectos, ¿no? De hecho, hay una llamada en la que ellos hacen referencia del 15 de diciembre en donde usted llama a Sneider a decirle que necesita que le saque rápido esos contratos. No, Sneider llama ese día o viene, no viene. Sneider pide una reunión para que miremos cómo está el PAC para la unidad. PAC es el programa de caja
Es decir, cómo estamos tramitando recursos para la unidad. Ellos también han dicho, tanto López como Pinilla, que entre septiembre y diciembre del año pasado se le transfirieron 1.4 billones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Y parte de ese dinero fue utilizado para comprar congresistas, para aprobar leyes o cosas a favor del gobierno. Bueno, entonces es bueno, y Juan Roberto sí lo conoce, que ustedes sepan que lo que se transfirió, lo que se hizo fue a solicitud de la unidad de riesgo, solicitud escrita, una solicitud del mes de agosto. El Ministerio de Hacienda, Presupuesto Nacional, le distribuyó 700.000 millones de presupuesto. Presupuesto simplemente quiere decir, mira, aquí le estoy entregando para que usted comience a ejecutar cosas. No le estoy entregando plata. Ahí no hay plata. Pero sí le está diciendo hágale. Les estoy diciendo, tiene la disponibilidad presupuestaria para desarrollar proyectos, pero es que esa es la relación normal del Ministerio de Hacienda con la unidad de riesgo. Sí. Le voy a contar. Sí. ¿Sabe cuánta plata le ha dado el Ministerio de Hacienda a la unidad de riesgo en los últimos 5 años? 17 billones de pesos. 17 billones de pesos de disponibilidad presupuestal. ¿Cuánto le ha dado este gobierno? Este gobierno solo le ha dado 2 billones. Y con 2 billones mire todo lo que han hecho. Sí, señor, pero eso ya es un tema de quién fue el que hizo, qué es lo que están haciendo con esa plata. Claro, pero mire, pero lo están salpicando a usted, ministro, me da pena. Y mire, Olmedo López le dijo a la Corte Suprema el 15 de diciembre que se reunió con usted aquí, no sé si en este despacho, usted me corregirá. ¿Fue acá, en este despacho? No. Pero fue en el ministerio, dice él. ¿Con quién? Con Olmedo López. Ah, bueno, yo lo convoqué. Sí, Acá. yo lo convoqué, estuve en esta oficina. Y dice que se reunió para recibir órdenes suyas frente a este tema de los contratos. Eso es lo que usted llama, en un comunicado que usted expidió junto con sus abogados, abro comillas, reunirse para concretar una agenda oficial y no concertar irregularidades, cierro comillas. Pero vuelve la pregunta, ¿por qué se reúne usted con alguien que no depende de su despacho? Es que eso depende de, bueno, en esa época era de Carlos Ramón González, el que era entonces director del DAPRE. Perdón, pero entonces usted me está diciendo que no me reúna con nadie del gobierno. No, le estoy preguntando. Estoy diciendo, yo me reúno con todos los ministerios, me reúno con grupos de congresistas, porque este ministerio tiene entre sus funciones identificar para dónde van los recursos que se están entregando de presupuesto. Sí. Eso está dentro de las funciones de este ministerio. Yo convoqué a Olmedo para saber efectivamente qué estaban distribuyendo esos recursos y cómo estaba funcionando el programa de Canales. De hecho, lo que le pedí fue un informe del uso del PAC. ¿Y el qué le dijo? Ese informe me lo entregaron mes y medio después. Lo entregó Snyder en otro chat y lo tiene la Dirección de Presupuesto. En ese cruce de mensajes entre su asesora Benavides y Snyder, hay varios en donde queda claro que Snyder le dice, estos contratos, estos proyectos que están llegando de las alcaldías están muy flojos, nos toca ajustarlos para ver si podemos darle la... Ella le informó, le contó, estaban más o menos básicamente lo que se entiende de la conversación es que están cuadrando el tema. Mire, es importante la pregunta. Yo leí los chats de Snyder que publicó El Espectador y me llama mucho la atención que Snyder se puso a hablar con los alcaldes para reorientar cómo hacer eso. Esos proyectos en principio son de mitigación de riesgo. Cuando los reorientó, los llevó fue a que fuera una emergencia. La pregunta es ¿para qué? Porque cuando es mitigación tiene que abrir un proceso de contratación. Pero cuando es de emergencia lo contrata directamente, o sea, estaba buscando era contratarlo directamente. Entonces yo me pregunto si no quería hacer lo mismo que hizo con los carros. Pero cuando usted preguntaba por esos contratos, ¿eran para mitigación o para emergencias? Mitigación. ¿Y por qué entonces la manera de que los ajustaran, de que los entregaran rápido? ¿Cuál era el afán? No, Si pero eran... ojo, yo no di la instrucción de cuál es el proceso, simplemente aquí está en viabilidad fase 3. Eso es lo que tiene la unidad. Con los alcaldes terminen de revisar qué es lo que les falta y seguir adelante. La versión de Olmedo. Eso es simplemente eso. Sí. Lo que yo veo en los chats de Snyder con los alcaldes
o con los funcionarios de las alcaldías, es que se lo está redireccionando no, es que se inventaron para las emergencias. para que sea de emergencia y no Claro, de mitigación. es que se inventaron las emergencias en Saravena con Sí, Torres señor, se Sanado. las inventaron. Eso yo no lo ordené. Es más, me estoy enterando es por esos chats que los volvieron de emergencia. Este proceso apenas está arrancando. Es decir, las cifras que se están conociendo para la mayoría de la opinión pública son escandalosas, pero realmente lo que ellos incluso han dicho ante las autoridades es que las cifras son realmente enormes de lo que se terminó robando básicamente o perdiendo. Mire, el problema crucial es qué es lo que se están inventando Olmedo y Snyder. Porque la reunión del 27 de noviembre ya habían comprado los carrotanques. Pero es que no Ya habían hecho todo el proceso y ya eso solo se identificó 2 meses después, que había sobrecostos, etcétera, etcétera. Eso estalló en febrero de este año, es cuando se conoció. Pero eso ya había pasado, ya lo habían hecho. Es que carrotanques es solo una parte de todo este proceso. Es decir, hoy incluso en la audiencia de la Fiscalía se habló del tema de los carros de bomberos, de otras sin fin. Casi que lo de los carrotanques termina siendo una anécdota frente a lo que siguió. Sí, señor. Pareciera. Bien, pues Joana Álvarez hace parte de la unidad investigativa de Noticias a Caracol y junto a Ricardo Calderón investigaron con rigurosidad todo este entramado de corrupción que hoy pues deja a 2 exministros del gobierno Petro tras las rejas. Joana, bienvenida. Hola Nicolás, muy buenos días, mucho gusto saludarlo y a todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora. Joana, ¿cuál fue el papel de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla en medio de este entramado? Bueno, pues acá hay un pronunciamiento de la magistratura del Tribunal Superior de Bogotá. La magistrada Aura Alexandra Rosero ha sido bastante crítica con ese papel que jugó Ricardo Bonilla y con ese papel que jugó Luis Fernando Velasco como ministro de Hacienda y ministro del Interior. Ella ha dicho que hay una inferencia razonable de que todo esto que acabamos de oír en esta entrevista, pues precisamente no fue así y que hay evidencias de que se cometieron por lo menos 3 delitos relacionados con hechos de corrupción, con el mal uso de dineros públicos precisamente para comprar ese voto de los congresistas en reformas claves que necesitaba el gobierno y enmarcado todos estos hechos, incluso en un escenario anterior a lo que la opinión pública tiene en referencia y tiene que ver precisamente con que la magistratura ha dicho desde mediados del 2023, cuando se estaba tramitando esa reforma pensional, que es uno de los proyectos más importantes que ha logrado sacar adelante el gobierno en el Congreso y que hoy está bajo el examen de la Corte Constitucional. Desde ese momento se empezaron estas gestiones ilegales a través de proyectos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Joana, hablemos ahora del papel de María Alejandra Benavides en todo este escándalo. Ella es la testigo clave en todo este proceso que logró llevar a la cárcel en este momento en detención preventiva a estos exministros. Sí, Catalina, ella es quizá la pieza más importante de este proceso judicial. En reiteradas oportunidades durante esa extensa audiencia que se dio en el tribunal ayer, se escuchó a la magistrada traer, digamos, a colación evidencias que fueron presentadas por la Fiscalía. En este proceso se ha dicho mucho acerca de la falta de credibilidad que puedan tener los testigos Olmedo López y Snyder Pinilla, que recordemos también son claves sus testimonios para todo lo que ha sido este proceso de la Unidad de Gestión de Riesgo, y la magistratura ha hecho énfasis en que todos esos testimonios no vienen solos, sino que vienen además con unas pruebas de corroboración que están en chats que pues precisamente ha entregado María Alejandra Benavides, mano derecha entonces del ministro de Hacienda, y quien finalmente termina corroborando una cantidad de información que hoy es la que los tiene vinculados y respondiendo en este proceso penal. Joana, y es que cuando hablamos de María Alejandra Benavides, nos acordamos también de un informe de Juan David Laverde, donde se ve cómo ella habla con distintos congresistas que hacen parte de una comisión que descubrimos en medio de este escándalo, y es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Básicamente se encarga de dar conceptos favorables a créditos internacionales. Cuéntenos ustedes cómo lograron destapar estas cartas, porque es que no hay registros de cómo opera o cómo funciona esta comisión.
Pues Nicolás, yo creo que en ese momento estaba todo muy oculto. Recuerdo que usted estaba muy al tanto de lo que ocurría con esa comisión en ese entonces, y digamos que María Alejandra Benavides también viene a destapar como todos los secretos y todas las intimidades de lo que ocurrió allí, incluyendo la exclusión del director de crédito público en ese momento de esas sesiones que eran de carácter reservado, porque precisamente no se ajustaba muy bien a estos pactos que se estaban desarrollando. Esto incluso ya ha sido objeto de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, donde también cursan procesos contra los implicados de la Unidad de Gestión de Riesgo. Todo lo que hemos visto acá en este escándalo, la unidad investigativa hace un año viene como tratando de reconstruir ese minuto a minuto, que es precisamente todos esos pactos políticos, que yo creo que aquí lo más relevante de este proceso es que la justicia logra como reconstruir ese minuto a minuto, y sobre eso genera un proceso judicial y genera como unas críticas y un llamado también de atención a cómo se está desarrollando, digamos que estos proyectos que se están desarrollando, estos debates en el Congreso, y pues las incidencias que tienen en las entidades públicas. Ayer escuchaba a la magistrada y me llamaba mucho la atención que en reiteradas oportunidades decía que ninguno de los implicados logró explicar qué hacía Olmedo López en unos debates en donde no tiene ninguna incidencia, y pues la respuesta es obvia, de estar precisamente presionando ese voto de los congresistas, sí, para que se puedan sacar adelante esos proyectos del gobierno. Muy bien, Johanna, son varias las preguntas que se nos quedan en cola acerca de esta rigurosa investigación que ustedes han adelantado desde hace más de año y medio. Muchísimas gracias, Johanna. A ustedes, Catalina, que pasen un buen día.